Cordial saludo. El gobierno acaba de presentar un nuevo mecanismo de protección para la vejez llamado hipoteca inversa. Este esquema será implementado en el país con el que las personas mayores de 65 años, propietarias de vivienda, podrán tener un ingreso complementario. El ministro de Vivienda, al explicar el proyecto de decreto que será firmado en los próximos días y que comenzará a operar en el segundo semestre de este año, manifestó que hoy quienes están en la pobreza oculta tienen solo dos opciones: vender la vivienda e irse a vivir en arriendo o hipotecar su casa. Por ello dijo que ahora se les ofrecerá una tercera alternativa, que será la hipoteca inversa, que consiste en la facultad de convertir la vivienda en un mecanismo para la recepción de un flujo de ingresos mensuales a perpetuidad, mientras se disfruta al mismo tiempo de la tenencia del inmueble. Las condiciones que se implementará en este mecanismo en el país está contenido en el proyecto de decreto que será firmado en los próximos días. Aquí les dejo el enlace para que puedan consultar el contenido de esta iniciativa. Dios los bendiga, amigos. Mi nombre es Liborio Eduardo González Rojas. Soy abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho de Familia. He querido compartir con ustedes este video para darles a conocer las últimas medidas tomadas por el gobierno en este periodo de confinamiento. Espero sean de su interés, y si es así, por favor no se le olvide darle a la campanita para suscribirte a este canal y poder conocer mis próximas publicaciones. ¿Qué definición de hipoteca inversa nos trae el borrador del proyecto? En su artículo primero establece que la hipoteca inversa es una operación financiera a través de la cual se otorga un préstamo o crédito a los propietarios de un bien inmueble, quienes garantizan el cumplimiento de la obligación mediante la constitución de una hipoteca, que solo será exigible hasta el fallecimiento del único constituyente o del último de los constituyentes de la misma. ¿Quiénes son parte dentro de la operación de hipoteca? Por un lado, la entidad acreedora, y por el otro, los propietarios del bien inmueble como constituyentes de la garantía hipotecaria y deudores en el marco de la operación del préstamo o crédito. Clases de hipoteca. Según sea la voluntad de las partes contractuales, el préstamo o crédito de la operación de hipoteca inversa puede pactarse de cualquiera de las siguientes formas. De única disposición. Esto quiere decir que aquella en la cual el préstamo o crédito objeto de la operación es desembolsado por una única vez. O sea, es una renta única, que consiste en recibir la totalidad del valor en un solo pago. El segundo es de disposiciones periódicas temporales, y es aquella en la cual se efectúan desembolsos periódicos por un tiempo determinado. Esa renta temporal, es decir, es la destinación de un valor mensual por un número determinado de años. Y el tercero es de disposiciones periódicas vitalicias, aquellas en la cual el préstamo o crédito se desembolsa en forma periódica hasta el fallecimiento de los constituyentes de la garantía hipotecaria. O sea, es una renta vitalicia que se paga mensualmente hasta que la persona fallezca. ¿Cómo funciona? La hipoteca inversa aplicará para todos los estratos, y para utilizar la figura bastará con acercarse a la entidad que tenga habilitado el producto. Esta figura, que se utiliza en varios países, le permite a la persona recibir esos recursos mensuales mientras sigue disfrutando de su casa hasta el último día de su vida. Si la persona fallece, los herederos pueden saldar la deuda de la hipoteca con sus recursos, vendiendo el inmueble y pagando el porcentaje correspondiente o agregándolo como pago para la renta que recibió su familiar. Ahora veamos cuál es el ingreso mensual y para quiénes.
El valor del monto mensual dependerá de varios factores, como el avalúo de la vivienda, la edad de los solicitantes del producto y la modalidad de hipoteca inversa seleccionada. A propósito de la edad, tanto el solicitante como los beneficiarios deben ser mayores de 65 años. Deber de asesoría. El decreto obliga que las entidades que ofrezcan estos productos financieros deberán suministrar asesoramiento integral independiente a los interesados bajo parámetros de transparencia, brindando información clara, suficiente y oportuna. Esto con el fin de que ellos puedan determinar las condiciones en que se efectuará la operación y de acuerdo con el valor del bien inmueble, su situación financiera, los riesgos derivados de la misma. Ahora, si nos preguntamos qué pasará cuando la persona fallece al otro día de haberse acogido a este mecanismo, entonces se establece que al morir el titular de la hipoteca se liquida el valor del capital desembolsado hasta la fecha, más los intereses causados. Si no hubo desembolso, no hay deuda y el inmueble queda a disposición de sus herederos. Ahora, ¿quién mantiene la vivienda y paga el predial y los servicios? El mantenimiento y los servicios son responsabilidad de la persona que habita el inmueble. El predial, por su parte, es responsabilidad del titular de la propiedad. O sea que si el inmueble sigue en cabeza del constituyente de la hipoteca, entonces él es el responsable del pago del predial. Si hay una venta o una entidad a cambio de las rentas, entonces será la entidad quien debe pagar el predial. ¿Quién deberá asumir los costos del proceso y cuánto pueden sumar? Estos procesos son similares a los de una hipoteca tradicional y deben ser asumidos por el interesado, pues salvo entre los acuerdos que puedan hacer entre las partes. Y la pregunta del millón, ¿los herederos pierden sus derechos? Pues bien, este borrador del decreto trae lo siguiente, dice que al morir el titular de la hipoteca se liquidará el saldo del capital prestado más los intereses. Los herederos tendrán 6 meses para determinar la forma como saldarán la deuda y podrán pagar el capital con el fin de mantener la propiedad del inmueble u otorgarlo como dación en pago. Si según el avalúo el inmueble tiene un valor superior al monto de la deuda, quedarán a favor de los herederos los valores remanentes. Bueno amigos, esta es toda la exposición sobre el tema. Esperaremos que oficialmente el gobierno expida el decreto y a medida que salgan más interrogantes, los compartiré con ustedes a través de mi canal.